acerca de dar gracias de todo corazón. Colosenses capítulo 1, vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 1. Mientras lo busca, hermanos, permítame a decir esto públicamente. Estoy agradecido con el Señor. Hay mucho que dar gracias a Dios. Mucho que dar gracias a Dios. Estoy agradecido primeramente, hermanos, por mi salvación, por la salvación que he recibido por Cristo, por la sangre de Cristo. Creo yo que podemos estar de acuerdo que aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador sería algo principal, algo que nosotros deberíamos estar agradecidos. Estoy agradecido por mi familia, primeramente por mi esposa. Estoy agradecido por mis 3 hijos. Cada uno de ellos es un regalo de nuestro Señor. Estoy agradecido, mis hermanos, también por cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes conforman la iglesia Bautista Libertad. Estoy agradecido y creo yo que podemos estar de acuerdo en esto, hermanos, que el ser considerado por Dios para ser parte de un ministerio como la Iglesia Bautista Libertad, hermanos, es un gran privilegio. Y en el día de hoy, hermanos, quiero que exploremos este tema. Estaremos hablando acerca de qué tan importante es ser agradecidos, dar gracias, pero dar gracias de todo corazón. Sin duda, hermanos, debemos agradecer a Dios que nos permite formar parte de una iglesia como lo que es la Iglesia Bautista Libertad. El apóstol Pablo, en esta tarde vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo precisamente acerca de una iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas. Es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos. ¿Sabe? Quiero que escuche esto por un momento. No hay nada en el mundo entero que se pueda acercar a lo que constituye la iglesia de Cristo. Piénselo por un momento. La iglesia es la novia de Jesús, es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como les decía anteriormente, no hay ninguna institución en todo el mundo como la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Deje que esa idea penetre por un momento nada más. Solo considere lo siguiente: el Dios creador del universo tomó forma humana para venir a morir en la cruz del Calvario, para que cada que le reciba no se pierda. Dice la palabra, mas tenga vida eterna. Esa es la iglesia. Considere lo siguiente: Dios mismo murió por usted y por mí, y esto lo constituye usted parte del cuerpo de Cristo. Qué gran bendición, qué gran privilegio. La iglesia es tan especial que puede acercarse a lo que puede representar un pedacito del cielo o un pedacito del infierno. Cuando la iglesia se somete a la autoridad de Cristo, no hay nada que pueda compararse con el gozo de una vida nueva. Pero cuando la iglesia se muestra desobediente y muestra una carnalidad llena de miembros que aún fríos, que ni siquiera son muchos de ellos salvos, muertos en sus delitos y pecados, hermanos, esto, hermanos, es algo que nadie quiere experimentar. Muy pocas cosas son tan dolorosas en la vida, escuche bien, como formar parte de una iglesia con esta descripción. Podemos, por el tiempo que nos queda en este tiempo, en esta meditación, el día de hoy, hermanos, quiero que consideremos ser por un momento compañero de celda, de prisión del apóstol Pablo, al escribir esta carta a la iglesia de Colosas. Me gustaría que nos transportáramos en el tiempo por un momento y que leamos lo que dice la carta que el apóstol Pablo escribió precisamente a esta hermosa iglesia, a la iglesia a los colosenses. Vamos al capítulo 1 de Colosenses y veamos el versículo 3 en adelante. La palabra de Dios dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mi Dios y Padre eterno, te pido, Dios, que por favor uses este mensaje, mi Dios, háblanos al corazón, mi Dios, y que podamos considerar la importancia de ser agradecido de todo corazón. Padre, gracias te doy por la Iglesia Bautista Libertad y cada una de las personas y finos y distinguidos invitados que tenemos entre nosotros. Te ruego, Dios, que por favor nos hables al corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Pablo
no había estado en esta iglesia de Colosas. Él no había podido estar presencialmente y estar con la familia en Colosas. Mientras él escribe estas palabras, Pablo se encuentra en la prisión esperando precisamente ser sentenciado. Él tenía a su alrededor personas que pertenecían precisamente a la iglesia de Colosas, como tenemos a Tíquico, tenemos también a Epafras, también tenemos a un esclavo llamado Onésimo, el cual había encontrado a Cristo en su camino a Roma. Uno de los fundadores de la iglesia de Colosas se encontraba precisamente ahí mismo con el apóstol Pablo. Él estaba diciendo las grandes cosas que Dios estaba haciendo con la iglesia que se encontraba precisamente en esta ciudad. Pablo, como les decía, nunca había tenido la oportunidad de poner un pie en esa iglesia, pero él sabía y conocía a través del testimonio de estos hermanos que lo estaban acompañando en la prisión acerca de esta tan hermosa iglesia. Lo más cercano que el apóstol Pablo había estado de Colosas era en la ciudad de Éfeso, que se encuentra aproximadamente 100 millas de distancia. El apóstol Pablo predicó en la ciudad de Éfeso aproximadamente 2 a 3 años, de acuerdo con los historiadores. Él se encontraba predicando la palabra de Dios cuando finalmente una persona, uno de los que estaban escuchando y por primera vez recibió a Cristo como su Salvador. Este hombre era Epafras. Ahora él se encuentra visitando al apóstol Pablo en lo que sería la prisión donde se encontraba Pablo. Y cuando Pablo escucha lo que está ocurriendo en esta iglesia, lo que está ocurriendo en la iglesia de Colosas, una iglesia muy parecida como la nuestra, el apóstol Pablo no le queda otra más que llenar su corazón de gozo y sacar un papel y una pluma y empezar a escribir y agradecerles por lo que estaba pasando en esa iglesia. Conforme Pablo escribe esta carta, quiero que veamos por cómo es que Pablo se encuentra agradecido, mis hermanos, por la iglesia de Colosas. Y esto se encuentra en los versículos que hemos visto el día de hoy. Sabe, Pablo no se fija en lo externo de la iglesia, aunque tenemos que estar agradecidos por el lugar que el Señor nos ha dado, donde podemos llamar una casa, un lugar donde podemos reunirnos. Pero el apóstol Pablo va más allá. Él se encuentra retirando la cáscara, por así decirlo, y él va al corazón de lo que hace una iglesia grande. Él va al corazón de lo que va a hacer el agradecimiento de todo corazón. ¿Sabe? Él se enfatiza, hermanos, directamente en aquello que, por así decirlo, le dibuja una sonrisa en el rostro de nuestro Señor. Por así decirlo, cómo es que la iglesia puede llegar a ser la niña de los ojos de Dios. Considérelo por un momento. El versículo 4 y 5 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Lo vieron? Fe, amor, esperanza. Estas tres son virtudes. Es precisamente como Pablo describe que debe de ser la iglesia de Cristo. Obviamente hay otras ocasiones como la predicación de la palabra de Dios, la oración, la evangelización. Todo esto, hermanos, forma parte de una iglesia bíblica. Y todo esto es necesario. Esto es lo que debemos de buscar ver en cada creyente, en cada una de las personas que forman parte de esta congregación. ¿Sabe? Esto no era la única ocasión que el apóstol Pablo hace mención de este triángulo virtuoso, por así decirlo. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo escribe esto a las iglesias. De hecho, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, también estará proyectado en su pantalla. 1 Corintios 13, la palabra de Dios dice lo siguiente: y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De igual manera, en primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 estará proyectado de igual manera: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor, esperanza.
En esta tarde, hermanos, deseo que lo consideremos, y mientras lo hace, quiero que esté en su mente el agradecimiento por lo que Dios está haciendo en sus vidas, por lo que Dios está haciendo en la Iglesia Bautista Libertad. Yo estoy muy agradecido, mis hermanos, por lo que Dios está haciendo en cada una de las vidas de ustedes. Estoy agradecido como hermanos que están tomando un paso de fe, ¿verdad? Salir de la área de confort. Algo que nosotros, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, deberíamos de considerar. Ser agradecido por la obra de la gracia del Señor que está haciendo aquí precisamente en cada uno de los corazones. Mi deseo, hermanos, es poder mover en su corazón una gratitud aún mayor por esta iglesia y la realidad de lo que Cristo está haciendo y a través de esta iglesia. En el versículo 3, obsérvelo bien. Siempre orando, dice la palabra de Dios, por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observe esto, al decir damos gracias a Dios, lo que Pablo está diciendo, te doy gracias a Dios, te doy todo el crédito a ti, oh Señor, todo el crédito es para Él. Él no le está diciendo a la iglesia, doy gracias a Dios porque tú lo has hecho o porque tú lo has logrado. No, doy gracias a Dios. Damos gracias a Dios. A lo que Pablo se refiere es que él está dando todo el crédito de la iglesia a lo que Dios está edificando. Oro, plata, piedras preciosas, aún mejor que madera, heno y hojarasca que se desbarata. Observe lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 18. La palabra de Dios nos recuerda que el Señor Jesucristo, hablando con el apóstol Pedro en este momento, diciéndole: y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observe lo que dice. El Señor no dice edificaré tu iglesia, o tú edificarás, Pedro, mi iglesia. ¿Lo observaron? La palabra de Dios dice edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que la edifica? Cristo. Gloria a Dios. Tanto la iglesia de Colosas como la iglesia Bautista Libertad es una iglesia que Jesús está edificando, y no hay nada, observe bien, nada mejor que permanecer en una iglesia la cual es edificada por el mismo Cristo, el creador del universo. Considere la alternativa, siempre considere la alternativa, ya que no hay nada peor que estar en una iglesia que ha sido tan solo edificada por hombres y para hombre, y para que el hombre sea exaltado. La iglesia de Colosas, es una iglesia edificada por Dios, y esto se demuestra en el versículo 3, ya que dice damos gracias a Dios. Fe, amor, esperanza. Veamos estas tres virtudes para poder tomar estas verdades con un sentido de gratitud. Obsérvelo con un sentido de gratitud, de tener el privilegio por Dios al ver su mano moviéndose en el ministerio en el cual se encuentra en este momento usted. Primeramente, hermanos, estar agradecidos por Cristo Jesús. Estar agradecidos por Cristo Jesús. Sería difícil dar gracias, hermanos, si nos encontráramos en un lugar lleno de personas que aún no han recibido a Cristo como su Salvador. Esas personas que aún todavía no han sido convertidas por la sangre de Cristo. Una iglesia donde las personas tan solo van religiosamente porque es domingo y no hay nada más que hacer. O quizás una iglesia porque he venido desde mi niñez hasta el día de hoy, porque mis padres, mis abuelos eran parte de este ministerio. O quizás venir a una iglesia únicamente porque tengo a mi hijo en la academia y no quiero perder la membresía para que no me cobren más. Venir a la iglesia realmente por estar agradecido, hermano, porque Cristo es el edificador de este lugar. Las personas que han puesto su fe en la obra redentora de Cristo, personas que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Si usted ha encontrado una iglesia así, usted tiene que ser agradecido con Dios por la bondad hacia usted. Doy gracias a Dios por permitirme ser el pastor de una iglesia que es predominantemente salva.
Las personas son predominantemente salvas. Yo sé que hay niños pequeños entre nosotros también, y gloria a Dios que tienen su tiempo ahorita con las maestras. Muchos de ellos aún todavía no han llegado a entender bien el concepto de la salvación. Llegará el momento cuando lo entiendan. Por eso es importante que nosotros los padres trabajemos mano a mano con los maestros de escuela dominical, enseñándoles las verdades eternas acerca de la salvación. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Es nuestra responsabilidad hacerles saber a esos pequeñitos que cuando ellos tengan el concepto del bien y el mal, entiendan bien qué es lo que necesitan para ser salvos. Y eso, o esa persona, es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que Cristo Jesús es el objeto de su fe. El objeto de su fe, tanto en la iglesia de Colosas como en la iglesia también Bautista Libertad, es el objeto de su fe. Pero ¿qué es fe? Todos sabemos lo que nos dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos eso. Pero ¿qué es fe? ¿Sabe? Es un compromiso de su vida. Es compromiso de todo lo que usted es con lo que Cristo es para usted. Déjeme repetir una vez más. Es un compromiso de todo lo que usted es con lo que Cristo es realmente a usted. Tanto la palabra fe como la palabra obediencia vienen ambas de la misma raíz. La fe tiene que ser una fe de obediencia, que no es tan solo una fe intelectual, algo que yo digo que tengo fe, sino que es un deseo de voluntad, de pasar por el camino angosto y confiar plenamente en Jesús. Esa es la verdadera fe. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, y es mi deseo que eso ocurra de igual manera en la iglesia Bautista Libertad. Los líderes de esta iglesia estaban junto a Pablo cuando se encontraba en arresto domiciliario en Roma. Ellos se encontraban ahí. Pablo sabía en su corazón que esta era una iglesia la cual realmente conocía del Señor y tenía puesta su fe en Cristo. Ahora es importante mencionar esto. La proposición en Cristo es de gran importancia. Cuando se habla de fe en Cristo, es importante, hermanos, entender la proposición que está delante de nosotros. Tengo fe, a veces escucho, en el doctor. Tengo fe en este proceso, pastor. Tengo fe en el gobierno. Tengo fe en esto o lo otro. Es importante considerar el objeto de la fe. Charles Spurgeon contó una vez, una ocasión, que él le contó su historia, que se encontraban dos pescadores en una balsa. La balsa en un río, se encontraba en un río. Esta balsa se colapsó, no sé si es la palabra correcta para aquellos que les gusta el mar, no lo sé. Pero finalmente estos dos pescadores cayeron a la barca. Tratando de nadar ellos hacia la orilla, no podían porque ellos se aproximaban directamente a unas cataratas, donde estas cataratas venían y pegaban en unas rocas. Finalmente el pueblo que los vio que estaban batallando para llegar a la orilla, decidieron lanzarles una cuerda para que ellos se agarraran de ella y poder salvar sus vidas. Uno de ellos vio un tronco que estaba bastante grande, bastante sólido, y dijo: yo me voy a agarrar del tronco. La otra persona decidió agarrarse de la piola que los aldeanos estaban enviándole. Aquella persona que se asió de la cuerda, de la piola, pudo salvar su vida. Desafortunadamente, aquella persona que se afianzó del tronco cayó por el acantilado y finalmente pereció. Lo que ocurrió aquí es que esta persona puso su fe, puso su confianza en algo que iba de caída. Pero la otra persona pudo salvarse porque optó a afianzarse de la cuerda, la piola que le salvó finalmente su vida. Es importante saber dónde es que nuestra fe está puesta. Tenemos que considerar siempre la importancia de considerar el objeto de nuestra fe, ya que el objeto de su fe es de extraordinaria importancia. Esta iglesia ahora, la iglesia de Colosas, había puesto su fe en Cristo Jesús. Esta semana, hermanos, mientras celebramos el agradecimiento a Dios,
no sé si tienen la costumbre de compartir alrededor de su mesa por qué quieren estar o por qué están agradecidos. Si nada se le viene a la mente, por lo menos esté agradecido por su iglesia. La Iglesia Bautista Libertad, hermanos, no es, ni nunca lo ha sido desde su fundación un club social. Tampoco, mis hermanos, es un lugar donde venimos a socializar. De hecho, es un buen tiempo para poder tener compañerismo, pero no únicamente para socializar. Este es un lugar, hermanos, en el cual Jesucristo es y continuará siendo, hermanos, el centro de atención. Es el lugar donde Cristo es y continuará siendo glorificado. En el condado de Clark County, donde aproximadamente hay 2 millones de personas. Eso fue ayer, ahora a lo mejor hay 3. En este condado, mis hermanos, en la ciudad de Las Vegas, este es un lugar único donde usted se encuentra. No hay otro lugar igual aquí en Las Vegas. Se los digo, mi hermano, para gloria de Dios. Lejos esté de nosotros de llevarnos el crédito, porque el crédito le pertenece a Cristo. Hay una segunda virtud, hermanos, de la cual me gustaría que veamos y consideramos en esta tarde, ya que hemos visto primeramente el estar agradecidos por Cristo, que es el objeto de nuestra fe. Siempre va a ser el objeto de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 2, el amor por todos los santos. El amor por todos los santos. Es interesante, mis hermanos, escuchar las palabras fe y amor juntas, una con la otra, mis hermanos. Quiere que encontremos la fe en Cristo. En el momento de encontrar la fe en Cristo, entonces encontramos el amor uno por el otro. Escuche bien, hermanos, en donde no hay amor por las personas que conforman una iglesia, entonces podemos concluir que la fe de salvación en Cristo Jesús ni siquiera es considerada. Usted sabe a qué me refiero. Pero en una iglesia donde hay salvación, allí está el corazón de Cristo. Salmo 133, hermano, el versículo 1 y la última parte del versículo 3, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí, dice el versículo 3, envía Jehová bendición y vida eterna. En este nuevo corazón regenerado, en aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, hermanos, ahora encontramos el amor entre hermanos. Encontramos el verdadero amor de uno por el otro. Y esto, hermanos, es lo que acontece en la iglesia de Colosas. Pablo expresa su gratitud a Dios por el amor que ellos tienen para todos los santos. Recuerde lo que dice Juan 3:16. Usted me puede ayudar, porque de tal manera que dice: amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, hermanos, debe de ser sacrificial, como lo ha mostrado nuestro Señor. El amor debe de estar dispuesto a servir. El amor también da. El amor considera el interés de los demás aún más que uno mismo. ¿Sabe qué ocurre cuando la persona es salva? Cuando una persona es salva, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, la persona entonces muere a sí mismo, nos dice la palabra, y ahora puede amar realmente a los demás. Porque sabe una cosa, antes de que usted fuera salvo, la única persona que realmente amaba era usted. No, pastor, ahí yo creo que ya ahí no. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Ok, hagamos esta prueba. Ya la he hecho en otra ocasión. Pero considere una fotografía de grupo, aun cuando usted está con su amada esposa enseguida. ¿A quién es el que mira primero cuando mira esa foto? A usted. Es porque se ama tanto. Porque quiere asegurarse de que se le ve bien peinado. Sí tiene pelo, ¿verdad? Es una realidad. Nos amamos tanto. Pero ahora que Cristo ha regenerado su vida, dice la palabra que hemos sido muertos. Y nos dice el Señor: niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Y qué dice? Y sígueme, y sígueme. Es a través de esta muerte que podemos alcanzar el amor real de uno por los otros. ¿Y qué es lo que espera en este tipo de amor, hermanos? La letra A nos lleva a crecer más en el amor.
a crecer más en el amor. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Observe lo que ocurre en esta iglesia de Colosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo los anima a que permanezcan en este camino y que crezcan, que edifiquen en amor. Pero pastor, usted ha dicho que es una iglesia amorosa donde nos encontramos, correcto, lo es. Pero ¿qué es crecer más en el amor? Tener compasión real por los demás, sentir el dolor que otras personas sienten cuando sienten ese dolor, que ese dolor sea su dolor también. Hermanos, buscar que tratemos los unos a los otros con respeto, humillándonos, siendo realmente humildes unos con los otros. Que entre los hermanos no exista ningún tipo de distanción, por así decirlo, que haya comodidad, es la palabra, comodidad entre nosotros, donde podemos vernos a los ojos, hermanos, y decirle: te amo, mi hermano. No hay ningún problema con eso, varones. Versículo 13 ahí mismo de este capítulo 3 de Colosenses dice: soportándonos unos a otros. Te amo en el amor de Cristo, ¿verdad? Porque no te amaría de otra manera. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, no guardando ningún tipo de resentimiento. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Aún en el amor que se puede palpar en esta iglesia, hermanos, gloria a Dios, aún hay esperanza para que crezca más el amor entre hermanos. Pero pastor, ¿qué tanto tengo que amar a mi hermano? Hasta que le diga a su hermano: ya no me ames más, hermano. Ya no me ames más. Ame a su hermano. Hasta que su hermano le diga: ya no me ames tanto así, porque ya no lo soporto. Saben, mis hermanos, no va a ocurrir eso. Al contrario, tenemos que mostrar ese amor y que ese amor crezca entre nosotros. Debemos de dar gracias a Dios, no tan solo por la fe en Cristo Jesús, sino también por el amor que el Señor ha plantado en nuestro corazón. A Él sea la gloria. ¿Sabe? No cabe duda de que tenían sus diferencias en esta iglesia de Colosas. Había diferencias de costumbre, había diferencias en educación, había diferencias en estándares económicos, etcétera, etcétera. La única forma, hermanos, de poder convivir con personas de diferentes trasfondos y culturas es a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es algo creado por hombres, hermanos, que les queda bien en la cabeza, sino es supernatural. Es algo que Dios creó desde el mismo trono de la gracia de Dios. Esta iglesia. ¡Wow! Esto es solo la obra del Espíritu Santo, y la prueba única de la obra del Espíritu Santo, que es exclusiva y únicamente de Dios, es porque sin fe es imposible agradar a Dios, y una fe sin obras es muerta, y la mejor obra de la fe es el amor de uno por los otros. De hecho, en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 no estará proyectado, pero anótelo y observe lo que dice la palabra. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La más grande prueba entonces de amor a Dios es amar a aquellos que le rodean. Aquella persona que está sentada enseguida de usted, aquella persona que está atrás de usted o enfrente. La fe en Cristo salva, pero la fe por sí sola no salva a nadie. Esta es la segunda virtud de la iglesia, hermanos, y esta es la responsabilidad de que tenemos que continuar sembrando el amor entre nosotros. El amor entre nosotros. Es muy fácil para el enemigo, hermanos, escuchen bien, meter su pata entre nosotros. Es muy fácil. Tengan cuidado, mantenga la guardia alta, porque el enemigo ¿sabe qué va a hacer? Va a meter cizaña. Tengan cuidado, no se deje llevar. Tengamos paciencia unos con los otros, ya que el amor de Dios nos ha dado, gloria a Dios, en esta iglesia, hermanos.
Perseveremos en el amor que tenemos los unos por los otros. Ustedes, hermanos, nunca han entrado en alguna ocasión en alguna casa, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Donde entra, lo invitan a pasar a su casa y usted sabe que algo no anda bien por ahí entre la pareja que lo acaba de dejar pasar a su casa. ¿Sabe? El ambiente se siente tan tenso que se puede cortar con unas tijeras. Dice uno, wow, creo que llegamos en el momento equivocado. Nos sentamos a la mesa y empiezan las indirectas entre el esposo y la esposa. Empiezan a haber un montón de problemas y uno dice, ahí creo que es tiempo de irnos. ¿Sabe? Eso ocurre. ¿A usted le ha pasado o solo a mí? Pero lo opuesto también ocurre, mis hermanos, cuando hay amor entre los hermanos, que puede llegar a un lugar, hermanos, donde se pueda sentir el ambiente tranquilo, tranquilidad, paz. Eso es el amor entre hermanos. Eso se siente en un lugar como este, para gloria de Dios. Lo mismo, hermanos, lo mismo debe ocurrir en este lugar. Hay una tercera y última virtud que deseo que veamos, la cual de igual manera marcó la comunión entre los hermanos de la iglesia de Colosas, y quiero que lo veamos una vez más, hermanos. El tercer punto aquí nos lleva a la anticipada esperanza. La anticipada esperanza. El versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. El apóstol Pablo ahora nos habla de la esperanza que nos guarda en los cielos, la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo. En este punto quiero que observemos dos verdades, hermanos, que nos hará ser aún más agradecidos por el lugar donde el Señor nos ha puesto. Primeramente, vemos ahí que la esperanza dice que os está guardada en los cielos. Esta es la garantía de la salvación. La letra A es la garantía de la salvación. Esto es lo que significa esperanza. Significa la garantía, la certeza. Hermanos, la esperanza no quiere decir tengo la esperanza de que el día de hoy vaya a llover. Uy, hermano, pues siéntese porque no va a llover. Especialmente aquí en Las Vegas, no sé por qué no llueve. La esperanza de la cual la palabra de Dios nos dice es algo concreto, es algo fundamentado en la roca. La esperanza que tenemos en Cristo es la esperanza bienaventurada. Aguardando, dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta, hermanos, no es el deseo bienaventurado, es la esperanza bienaventurada, dice la palabra de Dios, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque yo sé que Cristo está por venir, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos habla de la esperanza que os está guardada en los cielos, primeramente debemos reconocer que tenemos un genuino entendimiento acerca de la salvación que usted clama de tener. Tiene que tener un genuino entendimiento de lo que la salvación es. Y no me refiero a tan solo formar parte de la membresía. Gloria a Dios si tiene el deseo de hacerlo. O como les digo, porque sus generaciones anteriores han estado aquí. La esperanza es lo que Dios, el Espíritu Santo, ha hecho en su corazón. Que cuando recibe la sana doctrina en su corazón a través del mensaje de la palabra, como lo vemos en el versículo 6, observe el versículo 6, dice lo siguiente: que haya llegado hasta vosotros, dice el versículo 6, así como todo el mundo, y lleva fruto, escuche bien, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En otras palabras, por tus frutos serás conocido. Cristiano, por tus frutos serás conocido. Y si deseas conocer en qué está fundamentada tu raíz, observa entonces tu propio fruto. Y si tu fruto, el cual es el que Dios produce en ti, entonces esta será tu garantía en que estás fundamentado, estás arraigado en Cristo Jesús. ¿Qué fruto estás dando, hermano? ¿Cómo está tu raíz? ¿Has formado una raíz aquí en tu iglesia? ¿Estás fundamentado en la roca? Así que este fruto debe de mantenerse y crecer, dice la palabra, ya que Dios es el que lo hace crecer.
Cuando no hay salvación, no hay fruto. Padre, ponga mucha atención. Ponga mucha atención a sus hijos, ya que tus hijos pueden pretender o verse como cristianos, sonar como cristianos. Han crecido toda su vida escuchándolo hablar usted, pero en realidad no hay salvación, no hay fruto. Cuidado. ¿Hay una esperanza de que va a la gloria realmente? Pablo les hace saber de la esperanza que hay en ellos por ser cristianos. No algo wishy-washy, como decimos por ahí. Como en muchas iglesias, lastimosamente, únicamente vienen religiosamente los domingos para cumplir con un requisito. Esta es la iglesia que conoce al Señor, y ellos saben que el Señor viene pronto. Y ese es el deseo de Dios para usted. Él quiere que sepa realmente acerca de hacia dónde se dirige. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 dice el Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tiene vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios desea que sepas que tienes vida eterna, ya que es difícil jugar en una posición si ni siquiera sabes que eres parte del equipo. Te toca jugar en el centro medio, ¿verdad? No sabía que era parte del equipo. Te toca jugar la portería, pum, entraron como 5 goles porque tú ni sabías que estabas ahí, ni sabías que era parte del equipo. Dice el Señor: para que sepáis que tienes vida eterna. Dios desea que lo sepas. Hay un segundo elemento, hermanos, que con esto vamos a concluir. Hay un segundo elemento que tenemos que considerar, y la esperanza que tenemos en la gloria debe de ser muy seriamente considerada. La letra B es muy seriamente considerada. Seriamente considerada, ya que cuando tu esperanza está puesta en la gloria, en donde debe estar tu tesoro, este es el lugar en donde está puesta tu esperanza. ¿Sabes? Esta iglesia, la iglesia de Colosas, ellos tenían una esperanza puesta en el cielo, y ellos lo demostraban, ya que utilizaban sus recursos, invirtieron sus talentos, invirtieron sus tesoros, porque es ahí donde se encontraba su corazón. Con razón el apóstol Pablo les demostró este amor a esta iglesia de Colosas. Ellos sabían exactamente dónde estaba puesta su esperanza. Pablo estaba bien agradecido con Dios por ser genuinos en su amor y corazón. Observe lo que dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Escuchen bien, la palabra verdadera del evangelio es el único lugar en donde la fe, la esperanza y el amor realmente crece, donde se predica la palabra de Dios. Si encuentran una iglesia que tiene estas virtudes y produce en sus miembros crecimiento en lugar de apagarse, de gracias a Dios. La verdad del evangelio son palabras que son sinónimos en una de la otra, hermanos, ya que la verdad es el evangelio y el evangelio es la verdad. ¿Y a cuáles son las buenas nuevas, pastor? ¿Qué es el evangelio? Bueno, las buenas nuevas del perdón de pecados, algo que estar agradecidos. De gracias a Dios que sus pecados han sido perdonados, que podemos estar reconciliados con nuestro Creador, gloria a Dios. Las buenas nuevas de que la justa ira de Dios por mi pecado fue satisfecha a través de la sangre de Cristo, que podemos ser adoptados en la familia de Dios. Las buenas nuevas que tenemos en la herencia en los cielos, las buenas nuevas que tenemos en la vida eterna en Cristo, las buenas nuevas que tenemos de conocer a nuestro Dios personalmente. ¡Wow! Tenemos esa habilidad de poder conocer a nuestro Creador a través de su palabra. ¿Tiene algo que agradecer este miércoles, este jueves? Tiempos vendrán, hermanos, cuando quizá la iglesia reciba persecución aquí en los Estados Unidos. ¡Oh, pastor, ya no voy a venir! No se preocupe, todo va a estar bien. Tiempos vendrán que quizás cuando nos quiten la oportunidad de predicar la palabra de Dios y tengamos el deseo de volver a escuchar la palabra predicada. Tiempos vendrán, hermanos, de dificultad. Pero una cosa que podemos estar agradecidos
es que la salvación no te la quita nadie. Gloria a Dios. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, está moviéndose, hermanos, en cada uno de nosotros. Sea sensible a la voz del Espíritu. Vamos a la iglesia, es domingo. Sea sensible a escucharlo. Acepte su invitación. Esta iglesia es única y exclusivamente para Cristo. Los animo, mis hermanos, a que la obra de Cristo que ha comenzado en sus corazones continúe creciendo, que continúe fortaleciéndose, que continúe creciendo, hermanos, para gloria de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te doy las gracias, Dios eterno, por este tiempo de tu palabra, Señor. Que podamos considerar lo que acabamos de escuchar, mi Dios, y podamos ser agradecidos. Gracias, Señor, por este lugar único, en este lugar, en esta ciudad, como lo es la Iglesia Bautista Libertad. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.